Bienvenidas, bienvenidos a la quinta jornada del ciclo No Todo, Crítica y Negatividad. Miren, coordinar un ciclo de pensamiento como este es un privilegio. En casos como el de hoy uno puede hacer realidad ciertas fantasías, como por ejemplo conocer en persona a una de las autoras que uno admira y además cuyo pensamiento pues a mí personalmente me ha acompañado en travesías bastante difíciles. Este es el caso, como les digo, de nuestra conferenciante invitada hoy, Luisa Elena Delgado, una investigadora con una trayectoria excepcional dentro del ámbito de los estudios hispánicos. Mi agradecimiento, por tanto, por tener a Luisa Elena aquí hoy es a quienes hacen posible para empezar este ciclo, los trabajadores y trabajadoras del TEA, y particularmente a Rosy Hernández, Maite Méndez, Estefanía Bruna, Jerónimo Cabrera y Gilberto González, que siempre están ahí al pie del cañón haciendo posible este tipo de eventos. Y como no, mi agradecimiento también a Luisa Elena, que nos dijo desde el primer momento que sí y que ha puesto todo de su parte para poder estar bien. La profesora Luisa Elena Delgado es una intelectual cuyo trabajo se enmarca, como les decía, en el análisis cultural comparativo, centrado básicamente, sobre todo en las últimas décadas, en las narrativas de la identidad nacional española. Sin embargo, su aproximación a esta cuestión es urgente y además absolutamente renovadora. Luisa Elena ha abierto una brecha con su obra que ha permitido pensar las experiencias de ciudadanía en España como producto de lo que ella denomina una fantasía de normalidad nacional. Y además posee un manejo envidiable para poner en lisa este tipo de conceptos, de obras de gente muy importante como, no sé, desde Jacqueline Rose a Slavoj Žižek, Laura Berlán, Jacques Rancière, Chantal Mouffe, Roberto Espósito, Sara Ahmed, entre muchas otras y otras. Así, Delgado lo que ha hecho es elaborar una genealogía inédita del discurso contemporáneo sobre la españolidad, una síntesis que por primera vez es capaz de reunir lecturas críticas cruciales sobre la España actual, como pudieran ser la de Guillem Martínez, la de Elena Migueles Carballeira, la de Suso de Toro, la de Jorge Luis Masso, Chechu Aguado, Tere Badía, José Carlos Mainer, etc. A esto hay que sumar el tremendo compromiso de nuestra autora, que desborda con mucho el marco analítico y académico para construir una obra que reclama además el reconocimiento político y cultural de la negatividad. Una negatividad que Delgado denomina de una manera muy sugerente como la parte sin parte de esta suerte de democracia de consenso en la que llevamos viviendo unos 40 años, con todos sus lados buenos y lados malos. Democracia de consenso que nos trata de arrastrar además muy peligrosamente, en muchos casos, como verán en la intervención de nuestra invitada, hacia una negación de todo lo ideológico y hacia el peligroso terreno que podríamos denominar como el desierto de lo pospolítico. Y todo ello, fíjense, en un escenario atravesado sin remedio por una movilización interesada de los afectos, o, en palabras de nuestra invitada, en una esfera pública que ha convertido a la España actual en una caja de resonancia para la hiperemocionalidad. Como podrán comprobar, la aportación de Luisa Elena Delgado es más que necesaria y constituye además un reto ineludible para articular un nuevo imaginario político y cultural de lo común en España. Luisa Elena Delgado es catedrática de Estudios Hispánicos, Teoría Crítica y Estudios de Género en la Universidad de Illinois, es directora además de su Escuela de Literatura, Cultura y Lingüística y es autora de textos de obligadísima lectura como La normalidad y sus síntomas, El estado de la nación invertebrada, razones para un debate, El hispanismo ensimismado, Nacionalistas, populistas, feministas y las paradojas de la democracia, Accounting for Democracy, sujetos excesivos en un estado de consenso, además de su libro capital, La nación singular, fantasías de la normalidad democrática española, que fue finalista del Premio de Ensayo Nacional. Y también su papel, por ejemplo, de editora junto a
autoras de tanta importancia como Cura Fernández, Miguel Abangi, de otro libro que es imprescindible, La cultura de las emociones y las emociones en la cultura española contemporánea. Les dejo sin más dilación con la conferencia titulada El árbol de la ira y la construcción política de la negatividad. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por esta presentación tan generosa. Antes de empezar con la charla propiamente dicha, quería decir algo que es más y más personal. Yo soy hija de canario de Las Palmas, que emigró a Venezuela y por eso me llamo Luisa Elena, que es un nombre muy venezolano. Soy también nieta de exiliados madrileños republicanos y yo misma he desarrollado mi labor en Estados Unidos, aunque realmente mi historia no se puede comparar con las de ellos. Entonces, quisiera dedicar, en cierto modo, me disculpen, pero ha sido un mes un poco complicado, pero esta intervención y el diálogo que podamos tener aquí a todos los que han tenido que dejar su tierra y no se han sentido como parte de un todo, y hasta el día de hoy lo veo en Canarias y lo veo en otras partes de España y del mundo, ¿no? Y solo tenemos que recordar las noticias que hemos leído sobre Ceuta o sobre otros países. Entonces, por todos ellos que tuvieron que dejar su tierra. En los debates mediáticos generados en el contexto de la crisis económica y social española hay tres elementos que encargan de manera axiomática un residuo, lo que queda después de la repartición de lugares y funciones asignados por el consenso democrático. Y eso es algo que yo he visto leyendo y leyendo, ¿no? Estos tres elementos son el nacionalismo, el populismo y el feminismo. Mi trabajo demuestra cómo estos términos ocupan un continuo discursivo, erigiéndose como ejemplos de excesos negativos derivados de la propia apertura generada por la democracia, excesos que deben ser controlados, cuando no eliminados, en beneficio de esta. Mi premisa es, por el contrario, que la reflexión sobre la presencia de lo que se percibe como negativo y excesivo es la base fundamental de un sistema democrático, constituyendo, por un lado, su condición de posibilidad y, por otro, su paradoja. Hoy, en particular, me voy a enfocar en cómo esos tres excesos negativos se asocian con una emocionalidad excesiva, con particular énfasis en la ira. La ira, la rabia, la indignación. Siguiendo a Martha Nussbaum, clasificó a la ira como la emoción genérica y el resentimiento y la indignación como distintas modalidades de ella. La base que tiene Nussbaum para separarlas es la idea de que la indignación o el resentimiento incluyen un elemento de juicio moral sobre una injusticia, sobre una ilicitud. Para Nussbaum, casi todas las variantes de la ira, o la mayoría, implican un deseo de venganza, de desquite, y por eso la juzga muy negativamente. Yo no lo veo de esa manera, tan negativa, como ustedes verán y como iré desarrollando. Voy a hacer un breve repaso, por tanto, por la manera en que estos tres elementos, nacionalismo, populismo y feminismo, se han asociado con una ira vengativa, con el resentimiento, y se califican además como incompatibles con la democracia española. Y a la vez voy a intentar apuntar un poco a las raíces de esa ira. La presencia visible en los espacios públicos de una ciudadanía transversal, no circunscrita al activismo explícito, orientada efectivamente de manera en la democracia española, fue cuestionada no solo por parte de medios conservadores, sino también por parte de conocidos intelectuales que desestimaban su legitimidad democrática y política. La noche de la victoria electoral del Partido Popular, en el 2011, sus partidarios celebraron gritando: «Esto es democracia,
y no la de sol, marcando así la distancia no solo entre distintas formas de identificación y movilización colectiva, sino también entre distintas encarnaciones de la soberanía popular. Apuntalado por una holgada mayoría parlamentaria, el nuevo gobierno conservador no tardó mucho en poner en marcha los procedimientos jurídicos necesarios para regular el grado de conflictividad razonable que podía tolerar el Estado democrático español. Las severas sanciones económicas y penales con que restringió el derecho a la protesta pública llevó a la ONU a recomendar retirar la ley Mordaza y la reforma del Código Penal, sin ninguna consecuencia. Antes, al contrario, las restricciones se extendieron a los delitos de opinión, que se convirtieron en perseguibles y punibles como apología del terrorismo. En mi trabajo sobre la cultura democrática española he sostenido que la crisis económica fue la manifestación más evidente de otro tipo de cuentas erróneas, la contabilidad simbólica de la llamada democracia de consenso, de la que España es un ejemplo singular, pero desde luego no único. Si algo demostraron los errores de predicciones y encuestas en asuntos tan cruciales como el Brexit o las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos, es precisamente que el estado de consenso se sostiene sobre un cómputo equivocado, entender que son todos los que ya están y que ya están todos los que son. Ese estado de consenso presume a sí mismo de tener capacidad y legitimidad de representar el todo, lo común, cuando lo cierto es que una parte muy significativa de la ciudadanía, por motivos diferentes, no se siente en absoluto parte de ese todo, ni tampoco se reconoce adecuadamente representada por los partidos políticos y las instituciones. En contra de lo que a menudo se dice como sentido común político, la tensión inherente al establecimiento de las fronteras de pertenencia a la ciudad democrática, a menudo etiquetada con el término crispación en España, no constituye el síntoma de una patología del sistema, sino la representación de la paradoja de la soberanía popular. En la práctica, la democracia... no tengo esta diapositiva, así que la voy a quitar. En la práctica, la democracia siempre es imperfecta. Cada momento constituyente lleva consigo también sus remanentes, los residuos de la pérdida política que amenaza la fantasía de unidad. Como explica Laura Gratán, la legitimidad democrática está siempre marcada por la paradoja de que el pueblo aparece en ella como ya constituido a través de leyes, de discursos, de instituciones, y a la vez tiene el potencial de surgir de los márgenes de lo aceptado para retirar su autoridad o reclamar nuevas reglas del juego. El planteamiento de demandas fuera de lo común, particulares, produce, como explica Jean Rancière, una distribución de lo visible y lo invisible, de lo que se puede oír y lo inaudible, de lo que se considera ruido de fondo o, por el contrario, un mensaje que debe ser escuchado. Quiero analizar, por tanto, cómo en los debates políticos y mediáticos actuales en España estos tres elementos, nacionalismo, populismo y feminismo, ocupan un continuo discursivo simbolizando abusos de la democracia que deben ser controlados. Las referencias constantes a todos ellos, presentes en forma de acusación en todo tipo de contextos, son inseparables de la acusación de que dichos movimientos se mantienen en base a una retórica de afectividad visceral y fomentan emociones negativas, en particular la ira, la indignación y el resentimiento. Así, la racionalidad performativa del legítimo discurso político se presenta como un objeto perdido, inaccesible a unas masas ignorantes que están manipuladas por los medios de comunicación y por la tiranía de lo, entre comillas, políticamente correcto. Finalmente terminaré con una reflexión sobre el exceso democrático y su función, y sobre la manera en que los momentos de contumaz rebeldía ciudadana marcan las paradojas de la democracia, pero también sus posibilidades. Es significativo que la canción emblema de la transición española sea Libertad sin ira, del grupo Harcha.
fue la canción adecuada para un momento adecuado, el momento de la construcción del consenso. Y ese lema, libertad sin ira, delimita el alcance de otra canción crucial del mismo momento, Habla pueblo, habla. Cabría preguntarse cómo es posible una libertad de la que se excluye la ira, la indignación, como reacción posible a la injusticia, a la desigualdad y a los abusos. Es decir, el pueblo debe hablar cuando se le pregunta, como cuando se le pregunta sobre el referéndum en favor de la OTAN, porque fue en favor de la OTAN, ¿no? Pero no antes ni después, y siempre sin indignación. En este sentido, todos los pueblos tienen esos momentos en que les parten el pico con una azada. Hasta el momento en que la crisis económica sacó literalmente de quicio las cosas, esto es, las desencajó del marco que las sostenía, la articulación de la idea de la España democrática fue inseparable de los conceptos de normalización y normalidad. Términos ubicuos que se utilizaron de muy distinta forma desde el gobierno de España y también desde otras comunidades autonómicas, sobre todo desde Cataluña. Desde el Estado, cuando España se iba bien, se entendía que los problemas existentes eran atribuibles a los otros, los aguafiestas. Y uso aguafiestas en el sentido que en inglés se usa killjoy, los que matan la alegría, que es un término muy usado por la crítica feminista, ¿no? O sea, se usa en contra del feminismo. Las feministas son las aguafiestas. Pues yo hago eso extensivo a todos los que supuestamente estropean el goce de disfrutar de esa nacionalidad triunfante, ¿no? Incluso en los momentos de mayor estabilidad económica, política, la excepción constitutiva de la democracia española ha sido muy por encima de otros asuntos y a pesar de la gravedad de algunos de ellos, los nacionalismos no estatales, al principio el vasco y después el catalán. Esto es, a pesar de la descentralización política representada por el Estado de las autonomías, la vertebración nacional siempre ha marcado las líneas rojas del Estado de Derecho, cuyo carácter incuestionable se sostiene no solo con argumentos de tipo práctico, sino moral y emocional. Los nacionalismos son, por sí mismos, nos dicen, irracionales, intransigentes, irascibles, insaciables en sus peticiones y empeñados en impedir el disfrute absoluto de la plenitud democrática española. No se trata, por tanto, de un conflicto entre dos concepciones distintas del Estado, sino de la reiterada afirmación retórica y política por parte de los partidos mayoritarios de que solo existe una nación posible, cuyo bien está representado y arbitrado por el Estado español. Desde la transición y hasta ahora, el litigio político, representado por los que cuestionan o niegan la premisa de una España unida por un sentido común, natural e incuestionable, se ha considerado como una grave fractura que debe ser soldada para preservar la integridad del cuerpo nacional. Y esto se dice tanto del nacionalismo más moderado como, por supuesto, del más radical. Así, en febrero de 2017, por citar un ejemplo reciente, Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa y exdirector del País, el supuesto intelectual colectivo de la transición, declaró sin ambajes que la posible convocatoria de un referéndum catalán debía tener como consecuencia la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y cito. Cito, suspendes al gobierno de la Generalitat, al presidente de la Generalitat, a la presidenta del Parlamento, a 1, 2, 3 cargos públicos, a los que hayan convocado el referéndum, acabados, ocupas tú el poder. Fin de cita. La defensa iracunda del Estado de Derecho se considera legítima, irracional. En cambio, no sé si ustedes se acuerdan cuando la Guardia Civil se desplazaba hacia Cataluña para impedir el referéndum y la gente los jaleaba diciendo a por ellos, eso no se considera ira política, por lo visto. La oposición al nacionalismo catalán ha argumentado en varias ocasiones que uno de los efectos secundarios que ha resultado del movimiento independentista ha sido la pérdida del tradicional sentido común, en favor de su opuesto, Rauxa, que es furia. En julio del
2017, el segundo intento de organizar el referéndum y el ambiente enrarecido en el que se vivía llevó al escritor Javier Cercas a decir que vivíamos en el tiempo de la furia. En realidad, creo yo, en todas las naciones, en momentos de crisis política o social, hay furia, hay momentos de furia. La cuestión, por tanto, no es desestimar la ira o la furia como emoción antidemocrática, sino entender contra qué se moviliza y cómo se alimenta. El peligro para la democracia encarnado por los nacionalismos, que siempre son los no estatales, se relaciona con una visceralidad emocional peligrosa y se traduce en insaciabilidad e irracionalidad, que incluso en sus versiones más moderadas se presentan como antesalas del autoritarismo, incluso del terrorismo. En el 2012, el historiador César Vidal es el vínculo de estos dos temas, el nacionalismo y el terrorismo, y al aludir al expolio continuo del nacionalismo catalán a España, que el nacionalismo catalán se queda con el agua, con las obras de arte, con los documentos, con el dinero y con tantas cosas que son de todos los españoles. Asimismo, la columnista conservadora Isabel San Sebastián advertía a Rajoy en el 2016 que se cuidara mucho porque el nacionalismo es insaciable y siempre pone un precio imposible de pagar. Esta lógica no es, por cierto, exclusiva de la derecha. La vinculación inicial del exceso insaciable del nacionalismo con la violencia se plantea como problema moral y jurídico para el Estado de Derecho español. El crecimiento del secesionismo en Cataluña a partir del 2011, que coincide con una grave crisis económica, convierte el nacionalismo en el enemigo de la democracia por excelencia. Y aquí está la cita de César Vidal, que tienen ustedes en pantalla. A la hora de la verdad, Jordi Pujol ha sido mucho más dañino para la democracia y la nación española que Josu Ternera o Santi Potros. Considerando que tanto Ternera como Potros fueron dirigentes de ETA y han sido condenados y fueron por delitos de terrorismo, incluyendo la masacre civil de Hipercor en 1987, donde murieron mujeres y niños, el comentario de Vidal da la medida del peso simbólico otorgado al nacionalismo catalán, secesionista o no. Y es indicativo de una jerarquía de valores democráticos muy peculiar, en cuanto que un nacionalismo, un movimiento separatista violento que causó innumerables muertes y un desgarro indiscutible en la sociedad vasca y española, se considera menos dañino para la estabilidad del Estado que un movimiento separatista que se puede considerar erróneo y desagradable, pero que en la mayoría de su trayectoria siguió cauces pacíficos. A lo que apuntan esos comentarios, en mi opinión, es a una operación de cierre sobre los límites del espacio democrático, un cierre justificado en base al entendimiento de la democracia como institucionalidad incuestionable y ajena al debate político. La posición contraria, sostenida explícitamente por Claude Lefort, es la que plantea que la democracia reemplaza la noción de la legitimidad de un régimen por la necesidad de un debate abierto sobre lo que es o no es legítimo. Esta disputa, que nunca queda clausurada, se relaciona también con la promesa emancipadora del populismo, en su sentido más amplio y en el sentido en que lo entiende Jacques Rancière. Para el filósofo francés, la característica fundamental de la democracia no está representada por el voto determinante de las mayorías, sino por la posibilidad de que cualquiera pueda constituirse en un sujeto político, cuestionando así la distinción entre una minoría capaz de gobernar y una mayoría que debe conformarse por ser gobernada. Una de las verdades políticas que salieron a la luz con el colapso económico, político y de representatividad a partir del 2011 es que los nacionalismos no eran los únicos excedentes en la nación, ni los únicos elementos designados como amenazas a su cohesión y estabilidad. La misma función pasaron a ejercer todos los segmentos de la población que de forma colectiva manifestaron su oposición a las políticas del Estado. Las múltiples mareas de personas que de manera recurrente desde el 2008 tomaron las calles para manifestar su indignación y protestar contra recortes en educación y sanidad, contra cierres de minas, contra los
desahucios, contra una propuesta de nueva ley del aborto, contra la ley de género. Y como sabemos, recordemos que el hábitus emocional del periodo 2008-2014, si se pudiera sintetizar en una sola palabra, sería precisamente indignación, la etiqueta utilizada por el 15M y compartida con otros movimientos A partir de la irrupción de Podemos en 2014 en el panorama político, con el programa Mover Ficha, convertir la indignación en cambio político, y en particular desde que se empezó a constatar su capacidad de movilización, los grandes medios de comunicación y muchos de los partidos nacionales y también locales empezaron a establecer conexiones explícitas entre el nacionalismo y el populismo. Esto es una cita de Joaquín Marco. La irrupción del populismo en la política nacional de nuestro país ha causado una conmoción tal que parece aquí que nunca hubieran existido los movimientos en los partidos populistas. Pues bien, llevamos conviviendo con partidos y movimientos populistas desde la transición, hace ya casi 40 años. Bien es verdad que estos movimientos populistas no se han presentado como tales y muy poca gente se ha esforzado por comprenderlos de esta forma. Nuestros movimientos populistas son y han sido los partidos nacionalistas, los canarios, los vascos, los gallegos y muy en particular los catalanes. Joaquín Marcos es profesor de universidad, colaborador de La Razón y de la FAE. El argumento que a menudo se ha reflejado en los medios de comunicación es que, en particular en referencia al movimiento catalán, que la presencia de la gente en las calles, en referencia con Cataluña pero también con otras protestas, refleja solo una realidad superficial, porque hay en realidad una mayoría invisible y silenciosa, hostil a la independencia, hostil a las protestas, que no está siendo representada. En este sentido hay que considerar que las alusiones a las mayorías invisibles se consideran en otros contextos políticos, de hecho, estrategias populistas, por su presunción de un conocimiento de la voluntad real, pero oculta a simple vista del pueblo. Sin ir más lejos, la apelación a una mayoría silenciosa y no representada fue recurrente durante la campaña electoral de Donald Trump, algo que utilizó muy efectivamente. Al día siguiente de la inauguración de Trump como presidente, más de 1 millón de mujeres se manifestaron en Washington, Distrito Federal, y millones internacionalmente salieron a la calle en marchas hermanas. En muchas de las pancartas desplegadas se leían también alusiones al concepto de la mayoría silenciosa, esta vez aplicado a las mujeres en general. Por tanto, lo que quiero decir es que estos conceptos, mayoría silenciosa o la ira política, se pueden utilizar en movimientos de muy distinto signo y con muy distintas reivindicaciones. En todos estos casos, la presencia masiva e innegable en las calles de miles de ciudadanos indignados, pero con ciertas reivindicaciones en común, no es incompatible con la necesidad de reflexionar sobre el lugar que un posible escenario de soberanía tengan los que no se identifican, en parte o en todo, con un determinado régimen político. Esa tensión no es sino el reflejo de lo que Laura Ratán considera las cuestiones básicas de toda teoría y práctica democrática. ¿Quién es el pueblo? ¿Cómo se representa? ¿Quién es el pueblo? ¿Cómo se representa? ¿Cómo ejerce el pueblo su poder político? ¿Cuáles son las formas de identificación y puesta en marcha de ese poder? No deja de ser significativo que el populismo se haya convertido en un término peyorativo, ubicuo, precisamente en un momento histórico en el que en diversos escenarios internacionales se debatía la posibilidad de encontrar formas de ejercer el poder popular que fueran más pluralistas, más justas y más igualitarias. Esto es algo que merece la pena discutir, no solo en relación al caso español, sino al americano o a toda sociedad democrática. El populismo se ha convertido, como digo, en la bestia negra de la política democrática, a la vez que en un filón editorial para analistas y periodistas. Y lo que me parece interesante es que los mismos que critican al populismo por su fuerte carga emotiva, que por cierto la tiene en muchos casos,
Lo hacen desde posiciones cargadas de emotividad no menos visceral, simplemente es visceral de otro signo, ¿no? A ver si encuentro la cita. Por ejemplo, José Luis Villacañas, que de hecho es una persona bastante moderada generalmente en sus manifestaciones, comenta que debido al déficit político que arrastra a España como nación tardía, su imaginario político difícilmente puede ser operativo, lo cual favorece la aparición de la figura alternativa del pueblo. Y añade, pero el populismo tendrá más probabilidades por la sencilla razón de que Cataluña ya casi ha ultimado su formación populista con éxito. Quizás sea esto debido a que, como todos los populismos clásicos, ha culminado esa operación desde el poder. Y advierte que la crisis producida por la construcción populista será muy difícil de desactivar, ya que implica un combate desigual, peligroso, indecible, que apenas queda otra salida que la fuerza legal. El propio planteamiento de una negociación política como combate ya de entrada cancela determinadas posibilidades de negociación, puesto que un combate implica un ganador y un perdedor. Más aún, el recurso a la fuerza legal puede solucionar un problema a corto plazo, pero de ninguna manera resolverá las cuestiones de fondo que mueven a una parte de la ciudadanía. Algo que, por cierto, han dicho numerosas instituciones internacionales. Hay muchas más críticas sumamente emocionales, muy cargadas de indignación a todo tipo de populismo, que llegado un momento se identifica con el terrorismo. Es decir, si vemos un continuo entre nacionalismo, populismo, feminismo, de lo cual voy a hablar ahora, como excesos de la democracia, el populismo concretamente se pasa a identificar de manera muy clara con el terrorismo. Se usa mucho la expresión nacionalpopulismo. La confluencia de populismo y nacionalismo no borra la anterior asociación entre nacionalismo y terrorismo, sino que simplemente le añade un nuevo elemento al binomio. La suma de todo ello impugna no solo en medios afines a la derecha, sino también en los grandes medios de comunicación nacionales. Por ejemplo, un editorial del diario ABC mantenía no solo que el populismo pretende erradicar la libertad de expresión e información, sino que ejecuta civilmente a quienes les critican o no informan como ellos quieren. Tanto en estos comentarios como en muchos otros publicados en diversos medios se utilizan en relación a Podemos términos como purgas y ejecuciones, y también se habla de yihad, comandos y linchamientos. El escritor Vargas Llosa, en su reiterada denuncia del peligro que para la democracia española y europea supone el nacionalismo catalán y el populismo, dijo, cita, Podemos es la mayor amenaza para los periodistas desde la transición, salvo quizá los crímenes de ETA. Entonces, el punto que yo quiero hacer no es una defensa de Podemos específicamente, es una crítica al lenguaje con el que se cuestiona Podemos, que me parece enteramente legítimo. Pero los términos que se usan cuando las personas que critican a Podemos dicen hablar en nombre de la racionalidad democrática, hay unas contradicciones tremendas. Yo, como soy filóloga, analizo el lenguaje y lo tengo mucho en cuenta, ¿no? Qué palabras se usan para decir y para criticar. Esta cita, como sabrán muchos de ustedes, hijas de la ira, no solo funciona con la cita que abre mi charla, El árbol de la ira, que es de la feminista norteamericana Audre Lorde, sino también alude a la famosa cita, al famoso título del poema de Amos Alonso, Hijos de la ira, que publicó durante el franquismo. Pues esto es una vuelta de tuerca a eso. Si hay un movimiento explícitamente asociado con la manifestación pública de la ira en España, es el movimiento feminista. El caso de la Manada cobró vida propia y galvanizó a la opinión pública. El apoyo a la víctima se entrelazó con demandas explícitamente feministas que incluían cambios en el Código Penal y las leyes laborales, capacitación en prejuicios raciales y de género para los empleados públicos, etc.
De manera paralela, también hubo, por supuesto, una fuerte reacción de quienes afirmaron que los hombres estaban sufriendo un linchamiento público, de nuevo la palabra linchamiento, y la supresión de la presunción de inocencia. Durante el curso de la apelación que llegó al Tribunal Supremo, estallaron continuamente más protestas feministas. Las celebraciones del Día Internacional de la Mujer del 2018 y 2019, que incluyeron convocatorias de huelga para trabajadoras y cuidadoras, se convirtieron en manifestaciones masivas a favor de una forma transversal de feminismo, donde la violencia de género cobró protagonismo junto a exigencias salariales, equidad e igualdad de oportunidades, etc. El tamaño de esta marea púrpura sorprendió incluso a periodistas internacionales y, sin embargo, la acusación de que las feministas en las calles ignoraban el Estado de Derecho y la independencia judicial y en cambio intentaban imponer el gobierno de la mafia pronto se generalizó. La irrupción del feminismo como fuerza social y política ha ido acompañada de una fuerte oposición a la tiranía de género que no se limita a los partidos conservadores, aunque por supuesto Vox ha sacado muchos réditos de ello, pero Vox en particular se refieren habitualmente a las feminazis y también a una yihad de género, de nuevo el término yihad, y a una supremacía feminista. Incluso en círculos moderados, el feminismo a veces se conecta con el populismo y hay referencias abundantes a los excesos del feminismo, incluso por parte de algunos y algunas que dicen defenderlo, ya que hay algunos ejemplos. Y ahora que ya estoy terminando, quiero hacer una referencia a la persistencia de la idea de una libertad sin ira, ¿no? Y cuando estaba preparando esta charla y estaba actualizando material, me encontré con esta referencia que me impactó mucho, ¿no? Canario es el que no nos quiere partir el pico con una azada, somos canarios y se nos llena la boca diciéndolo, Canario es la persona tolerante que lo disculpa casi todo, si el campesino recibe palabra, Canario lucha como luchaban los guantes, pero ahora sin necesidad de armas ni de trincheras, sino con la palabra de la acción política para que nos devuelvan lo que nos arrebataron. Tenemos que andar vigilantes para que nunca se nos vuelva a faltar el respeto. Elecciones sí, pero para gobernar Canarias desde una nación independiente, sin ataduras de nadie cerca de todo el mundo. Pero el final es libertad sin ira. Y en el 2019, el PSOE de Canarias paró su sesión para pedir que todos los asistentes a esa sesión escucharan y cantaran la canción Libertad sin ira. Entonces, una pregunta que tengo, que la podemos debatir durante el turno de preguntas y respuestas, es ¿por qué la idea de libertad sin ira es tan importante para la democracia española? Y hasta el día de hoy, tantos años después de la transición. Como nos recuerda Frédéric Lordon, la política es inevitablemente una afectante. Las instituciones se solidifican y sus normas son afectadas en la medida en que consiguen afectar a los ciudadanos de manera apropiada. Inversamente, están en peligro cuando la formación de un afecto opuesto lleva a la gente a perder la confianza en ellas. Las crisis políticas, las revueltas y lo que siguiendo a Spinoza se pueden llamar sediciones, constituyen pues una bifurcación en la dinámica de los afectos colectivos. Mi análisis, que no se limita a lo que he presentado hoy, sino que tiene otras ramas, intenta aportar al estudio de las posibilidades transformativas de los afectos públicos, incluyendo la ira, así como una indagación en las causas de su visibilidad en la esfera pública en el siglo XXI y, en el caso español, su construcción como negatividad. Las emociones, dice Sara May, son cruciales para entender por qué los cambios son tan difíciles, porque nos apegamos a lo que nos hiere. Pero también las emociones son cruciales para entender lo que es posible, porque lo que nos emociona nos mueve. La ira es una forma de leer el mundo.
y de lo que se trata es determinar contra qué y a favor de qué se manifiesta. Para el feminismo negro afroamericano, la ira es crucial no solo como defensa contra un sistema racista y opresor, sino como energía positiva a favor de una transformación radical. Y en estas imágenes que he escogido, la de la derecha, si no estás enfadado no estás prestando atención. Creo que es muy importante aprender a escuchar la ira de los demás sin bloquearla mediante la defensa de posiciones propias. Tal proyecto requiere aceptar que nuestras posiciones pueden enfadar a otros y por tanto hay que permitir que se abra a la crítica de los otros. A diferencia de la culpa o la vergüenza, la ira no tiene que volverse hacia el propio yo. Estar en contra de algo no significa que nos quedemos atascados en ese objeto. Nos puede llevar también a imaginar un mundo diferente a aquel en contra del cual se levantó nuestra ira, nuestra indignación o nuestra rabia. Puede movilizarnos políticamente. La ira nos mueve hacia lo exterior, a escuchar la ira de los otros. Y eso puede ser el primer paso de un acto de empatía e imaginación radical, de solidaridad con otros, cuya indignación y sufrimiento podemos no compartir, pero tenemos la obligación de intentar entender, aunque sea incómodo. Porque todos tenemos jaulas que romper para poder volar en pos de los vientos de la libertad. Y la indignación o la ira pueden darnos ese primer impulso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luisa Elena por esta estupenda conferencia. Vamos a abrir, si les parece, un turno de palabra. Como siempre hacemos, les pido que participen, o para que participen el mayor número de personas, les pido por favor brevedad en las preguntas. ¿De acuerdo? A ver por aquí. Los compañeros del TEA les acercan un micro para que se les oiga bien. Gracias, compañero. Bueno, pues salud y Dios salve en puntualidad. Vale. Me ha parecido yo no soy proclive a este tipo de cosas, pero me ha parecido magnífica tu participación. Muchas gracias. Lo que pasa es que es demasiado densa y demasiado rápida, entonces para responder. Y recordando no sé si fue Messi quien lo dijo, quien no domina sus emociones se verá dominado por la de ellas. ¿Sí? Es importante la ira, pero si la domina, pues la capacidad reflexiva es importante. Es lo que construye la realidad de esas posiciones de los individuos frente a la colectividad. Y yo digo que emociones sí, pero debe estar protegida o asesorada por la reflexión. Y ya para terminar, como eres filóloga, en varias ocasiones te has saltado ellos y ella. Hay una cuestión que dice la persona que es todas. Ya. No referimos a las líneas, sino todas. Y ya concluimos ese tipo. Y otra cosa, ya concluimos, no esta cuestión que distingue entre feminismo y feminidad. No. Yo no sé lo que es la feminidad. Sé lo que es el feminismo. Yo creo que es importante distinguir, porque yo no soy feminista, evidentemente reconozco los valores que ha aportado el feminismo, pequeña mujer. Yo soy mujerista, que es la condición del feminismo en el ámbito del proletariado. Ya. Gracias. Vale, muchísimas gracias. ¿Esto se oye? Vale. Es verdad que hay mucho material y realmente pierdo disculpas por ello, porque como Roberto sabe, tuve unas circunstancias un poco complicadas para poder llegar aquí y no pude quitar material, quité algo, pero no lo suficiente. Yo intento ser muy consciente de lo que presento, precisamente para que se pueda absorber y discutir, así que creo que usted tiene razón y lo lamento, pero si alguien está interesado en cualquiera de las cosas que he comentado,
tengo el PowerPoint y tengo las citas y con mucho gusto las comparto. La idea de la emocionalidad atemperada por la razón, yo creo que es una idea, claro, no podemos ir indignados por el mundo y mantenernos en esa idea. Por eso he querido terminar con esta idea de que la indignación no significa que te quedes apegado o apegada al objeto de la ira, ¿no? La indignación puede dar un impulso y yo creo que todos los movimientos sociales, todas las luchas y todos los grandes cambios que ha habido en la historia de la humanidad venían impulsados por una indignación. La Revolución Francesa, ¿qué era? La Revolución Norteamericana, indignadísimos porque les hacían pagar impuestos sin representación política, ¿no? La revolución de Haití, absolutamente todo, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos surge de muchas indignaciones e injusticias acumuladas. Entonces, me parece absurdo decir que tenemos que tener libertad sin ira. No, tenemos que tener libertad con la posibilidad de indignarnos cuando sea pertinente y, por supuesto, canalizarlo políticamente, no para estarnos todos matando. De todas maneras, las nuevas investigaciones sobre emociones y afectos, sobre lo que hay muchísimo, realmente es abrumador en cierto sentido, pero todos cuestionan esa división tradicional entre lo racional y lo emocional y se sostiene que no hay razón sin emoción, ¿verdad? Y tampoco creo que haya una emoción completamente irracional, a no ser que haya algo que está, bueno, realmente, no sé, un problema ya mental, ¿no? Pero creo que hay que aceptar, la política siempre ha estado llena de emoción, cargada de emoción. Las políticas públicas siempre han estado cargadas de emoción. No sé por qué se intenta negar tanto, pero lo que he querido resaltar, y espero que haya quedado claro, es que las posiciones más conservadoras que atacan a la izquierda y al feminismo por excesiva emocionalidad, mire el lenguaje que usan. Es que es un lenguaje de pánico y además de odio. En muchas ocasiones de odio. Entonces, ¿qué es el pánico? ¿Qué es el odio? No son emociones. Entonces, yo quiero plantear esa contradicción y, por supuesto, estudiar ejemplos y pensar en cómo podemos canalizar la ira, la indignación de una manera productiva políticamente. Desde luego, no quedarnos en eso, porque eso tampoco nos lleva a nada. Y sobre por qué no digo todas, pues no lo sé. Creo que la mayor parte del tiempo hablo en inglés y escribo en inglés. Eso no quiere decir que no escriba en español, que además lo prefiero, pero no tengo ningún problema, me parece bien. Simplemente no sé, no me ha salido en este caso, pero me parece perfecto. ¿Una pregunta? Sí, primero agradecerte tu reflexión y tu análisis, y quizás ya has anticipado un poco lo que yo iba a comentar, y es que reivindico la ira, pero ellos también tienen ira. No hay emoción cuando ellos nos llaman feminazis, por ejemplo. Exacto. Lo que pasa es que la visión de poder y hacen el relato desde la posición de dominio, pero ellos también utilizan la emoción y utilizan la ira. Lo que pasa es que son iracundos más efectivos que nosotros. Ay, perdón. Hay también un tema de género que es muy interesante y fundamental. Las emociones que se pueden permitir los hombres en la política no son las mismas que nos podemos permitir las mujeres. Yo llegué a este tema precisamente porque trabajando en Estados Unidos, cuando empecé a trabajar en cuestiones administrativas. Y si demostrabas cualquier emoción como indignación, esto no me gusta, no estoy de acuerdo, ¿por qué estamos haciendo esto? Era como que los administradores casi como que se echaban para atrás, porque además soy latina, ¿no? Entonces como, una latina enfadada. No. Y mi decana de hace muchos años, que era psicóloga, me dijo, no, Elena, es que tú eres muy inteligente y tal y cual, pero es que a veces
tienes un exceso de emocionalidad. Y yo, no se crean que es que me estaba peleando con la gente en público y tirándome de los pelos, ni nada de eso. Simplemente había manifestado una oposición a ciertas cosas que nos querían imponer. Y entonces yo le dije, disculpe, ¿usted de dónde es? Porque además donde yo estoy, que es el medio oeste norteamericano, es un sitio donde la gente es muy amable, pero también es lo que yo llamo pasivo-agresiva, ¿no? Porque tú les dices, pasa algo, hay un problema, y te dicen, oh no, pero tú sabes que pasa algo, pero no te lo dicen. Entonces ya estamos en ese contexto y le digo a la decana, ¿usted de dónde es? Me dice, pues yo originalmente soy de Nueva York. Digo, ¿y usted es psicóloga? Digo, ¿y usted no ha estudiado las diferencias de expresión entre Nueva York y el Medio Oeste? O, por ejemplo, entre las familias judías de Nueva York. O sea, una familia judía española es como una familia española, a grito limpio, generalmente. No sé qué, no sé cuánto. O sea, que hay distintas normas culturales y las emociones se expresan de distinta manera históricamente también. No se puede expresar lo mismo en el siglo XVI que en el XIX, que en el XXI. Entonces, pero, ¿ustedes creen que una candidata política en Estados Unidos hubiera podido expresar la furia que expresó Donald Trump? ¿Que es remotamente posible? Es completamente imposible. Es más, Barack Obama, un hombre negro, nunca hubiera podido expresar la furia que expresó Donald Trump en público. Y eso lo sabía Barack Obama. Y tiene reflexiones sobre eso. Y ustedes ven como él siempre en público tenía un talante sumamente calmado, muy contenido. Y creo que la única vez que lloró fue cuando hubo un atentado en una escuela y mataron a no sé cuántos adolescentes. Y a su mujer, porque Barack Obama es de origen africano, pero su mujer sí que es African American, ¿no? Su mujer es de Chicago. A su mujer la acusaban de la feminista enfadada, que es una expresión muy frecuente, the angry feminist, ¿no? Que las feministas no tenemos sentido del humor, que estamos siempre enfadadas y que son aguafiestas, killjoy. Y ella siempre ha contestado mucho. Entonces, yo no soy socióloga, entonces yo no me meto en eso, pero es completamente evidente que hay un tipo de emoción que se asocia con una masculinidad fuerte, que de hecho es la ira, es enfadarte con todo, estar siempre de muy mal humor y enfadado. Pero las mujeres públicas, por así decirlo, no tenemos la misma cancha, ¿no? No quiero decir con esto que yo creo que sea un buen modelo sonar como un hombre, como un macho alfa enfadado, que conste. No es buena idea, pero vamos, acabo de estar en un congreso galdosiano y había muchísimas mujeres, ¿no? Y había un hombre que es catedrático de una universidad española y se pasó toda la presentación enfadado y gritando. Y salimos y éramos, pero ¿qué es esto? Pero es como que le parece enteramente legítimo, ¿no? Pero señor mío, o sea, en vez de hablar de Galdós, se enfadó con Vargas Llosa por el libro que ha escrito Galdós, que es ciertamente muy malo, pero eso era todo. Y yo digo, vamos, me levanto y me pongo a gritar. ya enfadadísima, y ustedes se imaginan lo que me pasa, dirían, esta mujer no tiene formación, no está bien preparada, no tiene capacidad crítica. Bueno, es así, las cosas pues van cambiando un poco, pero todavía ahí estamos, pero yo estoy de acuerdo. Hay gente que habla desde una supuesta racionalidad que es totalmente irracional y visceral. ¿Más preguntas? Por aquí. Hola, Luis Elena, felicidades. Muchas gracias. Me ha fascinado que hayas traído La Folia de la Libertad de los Sabandeños, porque precisamente es una canción, una letra a la que yo llevo años dándole vueltas, ¿no? Y cuando decías ese momento al principio, que casi todos los pueblos han tenido momentos en que han partido el pico con una asada, ahí ya como que se me iluminó el bombillo y digo, uy, se me suena Folia de la Libertad, y ya después pues lo trajiste a colación. Y entonces a mí me parece súper interesante porque vemos cómo desde el ámbito de
la folía, del folclore, en cierto modo, al servicio de la canariedad se perpetúa una imagen del canario dócil. Sí. Tenemos el puertorriqueño dócil, pero también tenemos el canario dócil, en la que yo lo que veo es una resignación tremenda. Y precisamente cuando cambia la letra de la canción y dice aquel pequeño cantor que agitó su cogote, rompió la jaula y voló en pos de la libertad, es decir, cuando manifestó su ira, rompió la jaula, tuvo que marcharse para poner en movimiento otro sentimiento, otra emoción también profundamente canaria, como es la magua, porque el que se va siempre estará soñando con regresar a la tierra prometida, Canarias, ¿no? Y sin embargo, esto tenemos del lado del folclore, la resignación, la magua, ¿no? Como una suerte de plantear una canariedad, pero desde el ámbito de la docilidad, ¿no? Frente a la música de estilo urbano, sobre todo el hip hop, que hay muchas letras, incluso anticoloniales, donde sí hay un mayor movimiento, donde sí hay una movilización de la ira que puede generar el cambio. Entonces, a mí me gustaría preguntar, porque es algo que yo llevo desde hace tiempo pensando y estoy intentando articular algo en torno a esto de las emociones, ¿qué posibilidades ves tú en estudiar desde diferentes géneros musicales la construcción de la canalidad y la movilización de los afectos? Pues mira, te voy a pedir que me mandes un email con tu información para que podamos charlar sobre esto, que me parece fundamental. Quiero decir dos cosas. La segunda es un poco personal, así que la dejo para después, porque seguramente es que, como han visto en toda la charla, estoy así un poco cogida con pinzas. ¿Qué eran las dos cosas que quería decir? La construcción de esa canariedad dócil es como todo sujeto colonial, pero los gallegos tienen lo mismo, el gallego con morriña, pero es una emoción suave, suavita, ¿no? No es la ira, no es el gallego enfadado. En cambio, el catalán sí que es el catalán empreñat, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen más peso político. Pero los catalanes sí que escriben. Entonces, yo esto que tú dices, que me parece súper importante, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que es muy importante que se analice. Yo le contaba a Roberto que acabamos de terminar un libro que está en prensa con mi colega Jo Lavany y yo escribimos las partes en castellano, pero es una historia cultural de la literatura desde el siglo XVIII al XXI. Pero son las literaturas en España, no de España, en España, porque tenemos una parte en castellano y luego están las literaturas catalana, gallega y vasca, cada una de las cuales está escrita por una especialista, porque tú no te puedes presentar como especialista en lenguas que no conoces, además, ¿no? Y las distintas partes no encajan siempre, porque la evolución literaria no encaja siempre. Entonces, tenemos una reflexión sobre esa galleguidad nostálgica y sumisa, ¿no? Y creo que es importante tener en cuenta esa realidad. Y también le cortaba a Roberto que el libro termina con una reflexión sobre distintas territorialidades y distintas maneras de entender la situación de los distintos pueblos de España, que no se limitan a lo catalán y lo vasco. Y yo escogí terminar con el libro Panza de burro, ¿no? Y con una reflexión sobre lo canario. Esto no sé si voy a poder contarlo, porque creo que y a lo mejor algunas personas ven como excesivo, ¿no? Porque se supone que las presentaciones académicas son también en un tono muy neutro y muy, en fin. Hoy es hace un mes que se murió mi padre, que se enfermó cuando estaba preparando esta presentación y por eso no pude acortar la presentación. Mi padre era conservador, como él decía, lo educaron para ser señorito, pero no pudo ser señorito por circunstancias familiares y tuvo que dejar su tierra.
Mi padre era teóricamente un conservador, que siempre defendía la idea de España. Pero mi padre, que se enfermó de COVID y sobrevivió, cuando estaba inconsciente en la clínica y un enfermero, yo le dije, ponle esto por favor, y fueron las folias de la libertad. Y mi padre inconsciente se le caían las lágrimas y se le cayeron al enfermero también, y me dijo, qué música tan bonita, ¿qué es eso? Y mi padre se recuperó del primer COVID, pero todo el tiempo que estuvo ya mayor, él decía, quiero estar en mi tierra canaria. Él no decía, estoy bien en Madrid, él no decía, estoy bien en España. Y ya digo que su ideología era conservadora. Si tú le hubieras preguntado si él tenía conciencia de estar en una jaula, te hubiera dicho, no, yo soy español. Pero todo lo que él pidió hasta el final fue volver a su tierra canaria. Cosa que hicimos hace 2 semanas, llevarlo al cementerio de San Lázaro, en Las Palmas. Y por eso tengo esta referencia de estas folías, que a él le gustaban mucho las folías, no necesariamente estas, pero yo he querido ponerlas por eso que digo que a veces las emociones nos atan a lo que nos hiere, y él creo que nunca encontró su lugar en el mundo, menos en su tierra canaria. Así que si me mandas tu información, podemos intercambiar un diálogo. Tengo además una alumna de Galdar que está trabajando en estas cosas y que necesita un poquito de apoyo y poder charlar con otras personas que no sea yo solo. Y sería muy bonito. Creo que tienes ahí una idea muy importante para desarrollar. Yo quería preguntarle si nadie más, bueno, mientras alguien piensa en una pregunta, sí, perdone, ahora, sí, ¿por qué creen ustedes que es tan importante la idea de libertad sin ira para la democracia española? Así les uso, no como para la señora y el señor. Hola. Hola. Pues justo te quería comentar 2 cosas, y una era el reto que tú habías planteado de que te comentáramos lo de la libertad sin ira. En primer lugar, me ha encantado que hayas dicho que eres filóloga, porque considero que las palabras a veces se usan o nosotros pensamos que tienen una definición que no se corresponde. Y voy a hablar solamente de feminismo. Lo acabo de revisar ahora. La definición primera de la RAE. ¿Qué es feminismo? Es la igualdad en plenitud de derechos de hombres y mujeres. Así es. Entonces, que alguien a día de hoy, en el siglo XXI, diga muy respetablemente, con un poco de ira, lo digo, que no es feminista, me enfada y me lleva a otra idea del feminismo, que por ejemplo, cuando salen en ruedas de prensa o presentando algún tipo de actividad o de nueva ley, suelen introducir lo siguiente, porque estamos aquí reunidas y reunidos presentando este adelanto tan bueno, porque así poco a poco vamos impulsando. Yo digo no, yo digo rabiando, porque ya está bien de decir poco a poco. No señor, no señora, hay que quitar ese discurso, hay que decir mucho a mucho, y lo quiero ya, porque he esperado yo como mujer 60 años. Mi hija está esperando, que tiene 30, y mi nieta, que tiene 6, ¿qué hace? Y digo, no. Y aquí lo digo con ira, hasta aquí hemos llegado. Mi nieta no le voy a pasar a nadie ni una. Y segunda idea, ¿por qué la libertad sin ira? Yo viví el fin del franquismo, estaba en el instituto,
y confieso que era una persona muy política. Vamos, me guardaba panfletos, nos reuníamos en una esquina, gracias a que tuvimos una profesora excelente que, vamos, le daré las gracias toda mi vida. La libertad sindical en España, y no solo en Canarias, que quiera que haya viajado a las diferentes comunidades autónomas, tengo un poquito de pozo político y lector, se da cuenta que dicen que queremos la libertad sin ira porque siempre se remiten al miedo de volver a una guerra civil. Entonces, eso también hay que decir, no, señoras y señores, eso no es un miedo que haya que aceptar. Y entonces eso lo disimula, y vuelvo otra vez a la idea, con el cambio y la utilización de las palabras. ¿Por qué se dice Iglesia de Córdoba en vez de Mezquita de Córdoba? ¿Por qué se dice Iglesia de Santa María la Blanca en vez de Sinagoga de Toledo? ¿Tienen miedo todavía? Yo no. Yo voy a Cataluña y voy a Barcelona y a día de hoy no me he encontrado con nadie en ningún ámbito, ni a comprar el pan, ni a entrar al Museo Miró, ni a sentarme a tomar una cerveza, que cuando yo he hablado en español, inmediatamente hayan cambiado y me contesten en español. No me dice, oiga, aquí se habla catalán. Nunca. Y sin embargo, en el País Vasco, que yo pensé, aquí tienen que hablar vasco, vamos, en toda la esquina. En Bilbao, sitio más vasco, en el barrio, yo asombrada, no oí una sola palabra en vasco, en euskera. Entonces, la libertad sin ira en España es por eso, porque todavía nos infunden miedo con la guerra civil. Recuerdo de que se van a alzar en armas los militares, que yo digo, la Iglesia Católica en España, todo es a base de miedo. Entonces parece que la libertad sin ira. No, discúlpame. Yeah. Estoy a favor de ti y de decir, mira, la indignación, estoy indignada ahora mismo. Y no estoy gritando como dices tú, ni grito ni nada. Y me planteo en mi ámbito, por ejemplo, municipal, y enlazo con la idea de que una minoría gobierna, que lo hemos elegido, y nosotros nos sentimos contentos gobernados. Bajar la política y bajar los espacios a la unidad más pequeña del pueblo, del populismo. Yo soy pueblo. Oye, ¿y qué? ¿Estupendo? Entonces, la libertad sin ira es una canción muy bonita sonora, pero que no ha lugar ya. Yeah. No. Antes de, bueno, este señor, sí, creo que algo sobre lo que he estado reflexionando en estos días es que en Estados Unidos ahora mismo se está reclamando la ira y la indignación en un contexto feminista, porque saben ustedes lo que está ocurriendo con la Corte Suprema y hay estados en los que se van a prohibir hasta los anticonceptivos. Si las mujeres tienen una app para seguir su ciclo menstrual, se puede usar para ver si se ha interrumpido. O sea, es una cosa realmente kafkiana. Y hay estados que las mujeres pobres van a sufrir es horroroso, ¿no? Illinois está construyendo clínicas en las fronteras con otros estados, con Indiana y con Missouri, para aceptar el flujo de mujeres, que muchas no buscan una interrupción de embarazo, sino contracepción y tal. Entonces, las políticas y, por supuesto, activistas están reclamando la indignación hacia lo que está ocurriendo, que, por cierto, no tiene que ver solo con las mujeres. Al día siguiente de la decisión de Roe vs. Wade, se dio un golpe tremendo a los sindicatos, al día siguiente se dio un golpe al ecologismo. Esto va todo relacionado. Esto no son áreas separadas y, que las mujeres tal. Ojo, esto es una forma de ver el mundo, esto es una forma de ver la vida y es una forma de negar la vida y la posibilidad de un cambio. Entonces, explícitamente se está oyendo en la palabra estamos indignadas, estamos furiosos, o sea, se está utilizando
Esto todavía no he tenido tiempo de estudiarlo porque estaba pasando ahora. Y ahora, usted que quería comentar algo. No, con su mejor el micrófono. Bien, no, suscribo como a la señora. Creo que en España el problema, o sea, que no queramos hablar de, o sea, hablemos de libertad sin ira, precisamente por nuestra historia, ¿no? Porque nos vamos a referir siempre a esos dos países, ¿no? En este caso, creo que entronca bastante bien con la conferencia, porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo. La ira debe ser una manifestación también de la democracia, no debemos renegar de ella. Pero la ira no es buena para el diálogo, porque se va a encontrar con la ira de otro. Y entonces, ya, no es bueno. Tú hablabas de encauzar la ira, y yo creo que es con el diálogo, por eso es libertad civil. No, claro, yo eso lo entiendo, pero yo no conozco ningún... Cuando la gente no sé cómo se piensa que son los diálogos, pero ¿usted se imagina los diálogos que hubo con el IRA irlandés? Cuando tienes dos lados en los que ha habido muertes por los dos lados, ¿usted cree que las dos partes no tenían ira? Lo que pasa es que, claro, la manifiestas de cierta forma, pero no hay... Te sientas a la mesa y sigues negociando con el enemigo. Es que no hay otra. Nelson Mandela, ¿con quién tuvo que negociar? Con sus enemigos. En Colombia. Pero es que Colombia, un país masacrado por la violencia. Y hace 2 años estuvimos allí hablando con activistas políticos y es la gente que más ha sufrido cosas de verdad impensables, impensables. Y se sientan a negociar con el enemigo. ¿Usted cree que no tienen indignación? ¿Que no están llenos de dolor y de furia? Pues claro que lo tienen, pero también quieren construir un país. Lo que no me parece productivo es que te impidan, que no quieran que sientas esa indignación, ¿no? Como o sea, la única expresión de pertenencia a ese todo nacional sea desde la felicidad o diciendo estoy muy orgulloso de mi país. Pues no tenemos que estar orgullosos de todo. Hay cosas de las que no hay que estar orgullosos, lo siento mucho. En este país y en todos, o sea, obviamente no me refiero solo a España. Entonces eso es como cuando estás en una discusión y es personal, y esto ya es un poco anecdótico, y estás enfadada y te dicen no, pero tranquila, no pasa nada. ¿No se han sentido alguna vez en eso decir, pero no me digas esto, hombre? Di, bueno, vamos a ver, yo no lo veo así, la manera que yo lo veo es esta otra, y tienes esos momentos difíciles, ¿no? Entonces yo no creo que se pueda construir una democracia sin momentos difíciles, y como puse esa cita de Audre Lorde, sin aprender a escuchar la ira de los otros, ¿no? Si yo no soy canaria, pero me oigo que unos canarios me dicen estamos indignados, es que el Estado español nos sigue tratando como si no existiéramos, mandan aquí a los emigrantes, que pobre gente que no tiene a otro sitio encima donde ir, encima que pero no los mandan a la península, porque no, a la península no, que por cierto deberían tener acogida en todas partes, pero o sea, o por el índice de paro que hay en Canarias, digamos, ¿no? O la excesiva dependencia del turismo. Y ustedes me dicen, estamos indignados, nuestros hijos no tienen futuro, nuestra gente vive trabajando en trabajos como si estuvieran colonizados, porque están con los extranjeros que vienen a gastar un poco de dinero aquí, tampoco tanto, pero ellos están en trabajos sin futuro. Y yo les digo, bueno, no es para tanto, tienen muy buen clima y esto es el paraíso. Y eso se oye mucho, como ustedes saben, no les tengo que decir, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, ¿qué es eso? Es como ponerte de lado todo, es negar. ¿Y cómo va a salir un diálogo productivo de eso? Bueno, lo primero que hay que hacer es callarse y escuchar y decir, bueno, pues si no lo has pensado, porque eres ignorante, pues por lo menos reconoce que, bueno, pues no lo había visto de esa manera porque yo cuando vengo aquí vengo de vacaciones y estoy muy a gusto.
No, entonces eso... Y luego, por otro lado, la esfera pública, no en España, en Estados Unidos, en todas partes, en Francia. Francia, el país de la racionalidad, los debates políticos están llenos de ira, están cargadísimos de ira. Entonces, lo mejor que podemos hacer es intentar entenderlo, ¿no? Intentar buscar opciones y estrategias para trabajar juntos los que por lo menos podemos ser aliados, ¿no? Porque hay un tipo de ira con la que yo no sé qué hacer, no este odio que destilan algunos comentarios, pues es verdad que yo no sé qué hacer, pero si hubiera la más mínima posibilidad y yo tuviera el poder o la situación de poder sentarme a negociar, me tragaría lo que me tuviera que tragar para sentarme a esa mesa. Porque no hay otra, ¿no? Sí. Hola, lo primero, muchas gracias, Elena, por la fabulosa charla que has hecho. Y la otra cuestión era, yo quería hacer una reflexión sobre la ira dentro de lo que sería mi trabajo de campo. Yo hago una tesis sobre la vergüenza encarnada y, claro, las entrevistas que hago son entrevistas en profundidad a través de experiencia. Y además dentro del programa de estudios de género. Entonces, tengo un marcado perfil en el cual a determinadas mujeres que entrevisto sobre la vergüenza encarnada están posicionadas políticamente dentro del feminismo, el antirracismo, y todas ellas, cuando hablan de qué les levantó, siempre sale la ira y la rabia. Hacer entrevistas emocionales, experienciales, están basadas en la emoción, o sea, que las personas describan sus situaciones a través de las emociones. Y la ira y la rabia siempre están para decir, no, yo aquí, la ira me pudo y la politicé. Y también eso también puede ayudar un poco a reflexionar por qué esa democracia se mira, ¿no? Porque, bueno, al final es la democracia un poco de la tranquilidad, de seguir dentro del estatus hegemónico, el no cambio, y que los subalternos pues no tengan ira, ¿no? Claro. Pues de nuevo también me encantaría saber más de tu trabajo. Yo no voy a usar nada sin permiso ni nada, lo digo porque hay gente hay gente un poquito sin escrúpulos, pero no es por eso, sino por saber más de lo que se está trabajando en Canarias, que me interesa mucho, como pueden ver. Tengo un vínculo de afecto muy profundo y de querer saber más, ¿no? Me interesa muchísimo y me parece que interesante lo que dices, ¿no? Pero, a ver, de nuevo, la narrativa de los derechos civiles en Estados Unidos a veces está un poco idealizada, pero la famosa historia de Rosa Parks, ¿no? ¿Qué es? Una mujer negra que viene de trabajar todo el día y que le dicen, te tienes que al parte de atrás del autobús, y que dice, no, hoy no, porque estaba indignada. ¿No estaban indignados otros? Pues seguro que también, pero eso se va acumulando, ¿no? Esa ira se va acumulando. Lo que pasa es que luego, y esto ya es un tema muy largo que no tenemos que hablar hoy, pero una cosa es Rosa Parks y otra cosa, por ejemplo, es Malcolm X, ¿no? Es decir, Malcolm X, que hace de la ira y del ataque al sistema norteamericano el eje de su discurso, eso ya no puede ser. Pero incluso Martin Luther King, que con un discurso que no siempre era tan calmado, se citan siempre las partes más pacifistas y más, pero bueno, sí que realmente era un hombre que intentaba un diálogo y todo, y bueno, ya sabemos cómo terminó, además perseguido. En fin, entonces es complicado porque, de nuevo, no nos podemos quedar solo en la ira. Eso es lo que se llama también el feminismo de la herida, ¿no? No nos podemos quedar en eso, pero lo que yo no puedo tolerar es que gente que no sabe nada de eso y que no lo ha pasado te diga, no, eso es demasiado. Pues no, primero reconoce, escucha mi petición y después podemos hablar.
Pero si no hay respeto y si no hay ni siquiera un deseo de escuchar, no. Y yo tengo muchas familiares por la parte materna de los abuelos republicanos, y no eran ni obreros, eran muy pobres, ¿no? Y todas esas mujeres a veces tenían una indignación por las cosas que les pasaban, lo que no tenían, por supuesto, no eran mecanismos a veces ni siquiera verbales para articularlo, pero sí sabían lo que sentían y lo que habían pasado y lo que habían tenido que sufrir. Entonces, ese trabajo me parece fundamental para que luego podamos seguir, ¿no? Con eso, con alternativa. Por eso puse la cita del árbol de la ira. Ayer me entrevistaba un periodista y me decía, eso del árbol de la ira no lo entiendo. Y le dije que era una cita de Audre Lorde, no, que la tenía al principio, no, el árbol de la ira está tan cargado que a veces sus ramas se rompen sin llegar a dar fruto. Entonces la idea es no cargar tanto, no poder hacer algo con esa ira antes de que las ramas del árbol se rompan, para dejar que el árbol crezca y poder construir. A lo mejor suena, espero que no suene demasiado idealizado, pero yo creo que no queda otra. Y la historia de la humanidad demuestra que incluso en los momentos más oscuros ha habido la posibilidad de levantarse y resistir. Esa es la esperanza. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la charla y por el debate, porque la verdad es que uno se va bastante enriquecido de aquí. A mí, un fragmento que me afloró un ejemplo, un referente, sobre por qué tiene tanta efectividad, digamos, la construcción de los significantes y los significados cuando se denuncian como ira, pero cuando se practican son otra cosa. Desde el punto de vista de la derecha, por ejemplo, desde los medios de comunicación de la derecha, me vino esa contradicción de 5 minutos de discurso de Albert Rivera, cuando primero se denunciaba el populismo que intentaba invadirlo todo, pero luego, 2 minutos más tarde, se habla, yo no veo derecha o izquierda, veo española. Y tú dices, ¿y eso qué es entonces? ¿Ese no es el mismo populismo que estás denunciando? Exacto. Entonces, a mí, yo creo que la pregunta que iba a hacer yo, que puede dar para ahora y ahora el debate, es por qué tiene tanta efectividad denunciar el populismo como manera de aplacar la ira y no como manera de practicarlo. No sé si ese último punto. No sé si entiendo muy bien la distinción entre la manera de practicar la ira, de denunciarla, pero es porque no lo he pensado mucho. Tengo la cabeza un poco todavía sobrecargada, pero yo, como digo, creo que el populismo se convirtió en la bestia negra del debate político, ¿no? Y creo que es muy interesante que traigas a Albert Rivera, que precisamente se presentó como el candidato racional, ¿no? O sea, soy catalán, pero soy tranquilo, soy moderado y todo eso. Y además opuestos al exceso nacionalista catalán. Pero yo tengo un artículo muy cortito que salió en una revista catalana. Yo viví en Barcelona 2 años, entonces pues estuve un poco participando en estos debates y tal, pero además estudié literatura catalana antes de que empezara todo este batiburrillo y me encanta y, en fin, aprendí mucho. Pues tengo un artículo pequeñito que se llama El corazón patriótico, que si a alguien le interesa, pues se lo puedo mandar. Y lo que analizo ahí, digo, es que tanto atacar el nacionalismo catalanista, y luego, no sé si ustedes se acuerdan, pero hicieron una presentación en un teatro de Madrid con Marta Sánchez cantando el himno nacional con letra y con una enorme bandera y llorando. Entonces yo digo, a ver, tú puedes estar en contra del nacionalismo catalán, sin duda, y del separatismo más, o lo mismo. Pero lo que no puedes es decir, nosotros somos la política racional
somos la política del consenso, somos los que representamos los valores constitucionales y no como estos excesivos y poner a Marta Sánchez con una bandera gigante cantando el himno nacional con una letra que no tiene y llorando a moco tendido. O sea, es completamente incongruente, ¿no? Entonces, lo que se deduce de eso, que es completamente obvio, es que el nacionalismo siempre tiene un exceso emocional, el del Estado también. ¿Por qué se tocan los himnos en las cosas deportivas y en las Olimpiadas la gente llora y tal y cual? Aunque no te importe ese deporte, que no sabes nada de salto, de esquí, no sé qué, pero que gana alguien de tu país y tú... ¡ah! ¿Por qué? Porque esas fibras emocionales se manipulan y se tocan y se tocan y se tocan. Y todos lo entendemos muy bien en relación a las emociones de los otros, pero no a las propias. Las propias nos parecen las legítimas y las otras excesivas, ¿no? Yo que vivo en un país donde hay banderas por todas partes, tú vas a la gasolinera, bandera, a la tienda de la esquina, bandera, en cada casa, bandera. Y luego es como raro si tú no pones tu propia bandera, lógicamente, porque es como que, ¿qué pasa que esto es? Que hay un acto y te tienes que levantar y ponerte la mano en el corazón. ¡Ojo! Entonces, pero luego los nacionalistas son los otros, o los excesivos son los otros, ¿no? Entonces, yo he estudiado un poco este uso de las apelaciones al corazón y la retórica del corazón, cómo está movilizada tanto por la izquierda como por la derecha, ¿eh? O sea, esto, y no solo en España, sino en otros países. Entonces, sí, el ejemplo de Albert Rivera me parece muy apropiado, pero fíjate lo que ha pasado con Ciudadanos. Es decir, que vivimos en un momento de polarización política, porque el discurso de un supuesto centro, que tampoco era tan centro, no funciona, no tiene tracción. ¿Qué tiene tracción? Pues el exceso, ¿no? Es una polarización que realmente da miedo. Esto en España. En Estados Unidos ya es muy preocupante. Muy preocupante. En fin. Ayer le decía al periodista porque me decía, ¿pero tú crees que Biden ha mejorado algo? Y yo pienso que yo no creo en el liderazgo carismático, me parece muy problemático. Y Biden es un demócrata conservador, ¿no? Muy conservador. Pero aparte de eso, la esperanza que tengo en el caso de Estados Unidos es en el activismo cívico, en la gente, en los grupos de activistas feministas, ecologistas, defensores de los derechos civiles, en los que desgraciadamente están teniendo que pelear unas batallas que ya se habían ganado y ahora se han vuelto a perder. Gente joven, gente de todas las edades, y hay un gran activismo, mucho. Y eso es muy bonito de ver y te da esperanza, que también es una emoción y sin la cual pues las luchas no pueden seguir. No podemos vivir solo de esperanza, pero no podemos tampoco luchar sin esperanza. Entonces yo tengo esperanza en la gente. Y esto los americanos, que por supuesto es un pueblo grande y complejo y todo, pero una cosa que sí me gusta de su constitución son las 3 primeras palabras. We the people. Esa es mi esperanza. Que la gente diga basta y vamos a volver a construir el país teniendo en cuenta los errores cometidos, que son muchísimos, contra las poblaciones afroamericanas, indígenas, por supuesto, pero reconstruir en base a unos ideales que en sí mismos no están mal, están bien. Desde el ámbito intelectual y tu conocimiento de la sociedad norteamericana, ¿qué percepción se tiene allí sobre las fuerzas de seguridad del Estado de España y el poder militar? ¿Ustedes consideran una
la intelectualidad americana considera que ya se ha pasado página absolutamente al 100% del franquismo, o todavía hay un caldo de cultivo siniestro que controla la democracia, la percepción o el conocimiento científico que puedan tener sobre ese hecho. Primera cuestión. Segunda cuestión, están sucediendo cosas muy deprisa ahora y nosotros, los ciudadanos de pie, todavía no tenemos la información para desmenuzarla. Trump, en sus últimos meses, estuvo por aquí hurgando en el problema del Sahara. Ahora Sánchez, increíble, está en Estados Unidos. Oye, lo que tú quieras hacer aquí en tu Costa Ricana, aquí me tienes porque me acabo de inventar un enemigo. Pueblos con machetes, sin armas, es nuestro enemigo. Los estados también controlan y fabrican y dan génesis a la ira. Desde luego. Podría incluso ser tan carambolesco que a Estados Unidos le interese la canariedad para ponernos a pelear aquí con nuestros vecinos. Nosotros tenemos en nuestro currículum de ira, tenemos cosas tan absurdas, joyas de manifestación de ira, como que aquí hemos salido a la calle con ira porque en Las Palmas de Gran Canaria se hacía una universidad. Bueno, todos los poderes, sobre todo no democráticos, la primera idea es dividir a la gente. ¿No? Dividir. Divide y vencerás. Esto... a mí siempre me llamó mucho la atención, que es cuando estaba en Gran Canaria, si decía algo de Tenerife, decían Tenerife. Y claro, yo decía, pues no son 7 islas, pero entonces, respecto a Estados Unidos es un país enorme, enorme. Yo creo que es difícil darse cuenta de la inmensidad geográfica y también ideológica de Estados Unidos. Entonces, la pregunta desde Estados Unidos cómo se ve no tiene respuesta, porque depende de en qué parte de Estados Unidos estés y con qué tipo de personas estés. El americano medio no sabe lo que es Canarias, no lo sabe, como no saben mucho de otros países y menos de unas islas que son españolas pero están cerca de... No lo saben. Yo se lo digo porque yo siempre explico qué son las Islas Canarias o cuando ahora me vine y dije tengo que llevar a mi padre las cenizas de mi padre y me decían ¿dónde están las Islas Canarias? O sea que la gente no sabe lo que son las Islas Canarias. Lo mismo con España, para ellos la mayoría de la gente, pues España es un país de turismo y sol y seguramente también la mayoría de la gente no se acuerdan que hubo una dictadura, ¿no? O sea, ya piensan que no hay una dictadura, en general. Ahora, si usted me dice, por ejemplo, la gente con la que yo trabajo, con la que tengo contacto, con gente de universidades y tal, claro que hay muchísimo conocimiento y hay de todo, yo diría que en el hispanismo norteamericano hay mucha crítica, o sea, hay una crítica consistente y tal a la democracia del consenso, a esta fantasía de ya somos una democracia plena y funcional. Se trabaja mucho más ese ángulo desde fuera de España que desde España, con la posible excepción de Canarias, que eso no lo sé, ¿no? Y hay muchas polémicas y hay muchos intercambios y yo comparto mi trabajo muy a menudo y sí, o sea, en eso hay mucho conocimiento, pero tienen que ser hispanistas. Si no son hispanistas, la gente no tiene mucho conocimiento de lo que es España y probablemente sí que haya un poco de idealización de España ya es una democracia y por tanto ya no tenemos gran cosa de qué hablar, ¿no? La cuestión de la importancia estratégica de España y de Canarias en particular, eso por supuesto que desde el Departamento de Estado se entiende muy bien.
y por eso hay una cumbre de la OTAN en Madrid. No, es algo que le interesaba al gobierno español y que también le interesa al gobierno norteamericano. A mí me pareció muy fuerte leer que había habido una cena de Estado en el Prado y en el Reina Sofía, con el Guernica al fondo. Una cena en honor a la OTAN. Yo creo que las imágenes tienen carga ideológica, inevitablemente, todas las imágenes las tienen, y los gestos también. Y personalmente me pareció que el gobierno español no debería haber hecho esa foto con el Guernica de fondo. Obviamente al gobierno español no le importa nada lo que diga, pero desde la transición se utilizó el Guernica sin ideología, ¿no? No me sale la palabra. Pero bueno, se le quitó la carga de ideología, como el Guernica viene y todos debemos aplaudirlo, que estoy de acuerdo, pero es un símbolo para todos los españoles. Es un símbolo, puede ser un símbolo para todos los españoles que quieren reconocer ciertas cosas, pero eso es un cuadro cargado de ideología. Se hizo por algo el Guernica. Se hizo por unas condiciones muy concretas. ¿Por qué tenemos que borrar? ¿Por qué hay que hacer una borradura de esas condiciones y de ese origen? Y sobre todo, que francamente, es decir, que los lleven al Prado, bueno, pero que los lleven al Guernica, en fin, sin ira, ¿no? Entonces, bueno, en fin, me pareció sumamente desafortunado y lamentable, y creo que esto ya es una interpretación personal, es un presidente en un momento político complicado y en una situación de debilidad, y que busca un apoyo que no va a encontrar, porque Estados Unidos va a buscar un apoyo militar y luego las cosas internas de España no le interesan, aunque sí que es verdad que defendió los intereses del Estado frente al secesionismo y todo esto, ¿no? Siempre hay que crear enemigos. La mejor defensa contra la autocrítica necesaria es crear enemigos externos. Eso lo hacen todos los países y como dice usted, a veces crear un enemigo de un pueblo que no tiene nada para defenderse, ¿no? En fin, creo que lo mejor, bueno, la única posibilidad que tenemos es, de nuevo, estudiar, analizar, escuchar, intentar aprender y trabajar juntos, porque vivimos en un ambiente que fomenta el individualismo y la pasividad. Entonces, bueno, pues ser muy conscientes de eso e intentar luchar colectivamente y con un sentido de justicia que beneficie a la mayoría y no solo a una minoría. Gracias, Elena, y a todas por esta charla súper enriquecedora y tan estimulante. Y recogiendo varias cosas de las que se han dicho, me pregunto, y quería trasladarte la pregunta, uniendo lo que comentaste, ¿no? Que los discursos de centro no funcionan, precisamente pues porque en esa democracia que se me ocurre llamar happy, ¿no? Que se aplacan un poco las emociones y se usan pues según el estamento de poder que sea, ¿no? Como se han dicho varios ejemplos, sino precisamente gracias a que heredado, ¿no? de los estados modelos coloniales en los que se separa razón y emoción y se dejan las emociones del lado de lo aplacable, precisamente como está de lado, está desde el ámbito de lo no denominable o lo que se denomina de forma interesada, ¿no? Que no está pautada, no está categorizada, si precisamente ese velo que hay sobre las emociones es lo que permite que sean tan manipulables. Y también, pues desde la filología, pues también me pregunto un poco pues, por ese poder del lenguaje, de lo que se dice y de lo que no se dice. Sí,
Es así, o sea, si te ponen una etiqueta de esto es una emocionalidad excesiva, es como que ya te tienes que callar, ¿no? Porque a mí una vez me dijeron, hace mucho, un profesor, un catedrático español, que las mujeres en general no teníamos mucha capacidad para el pensamiento abstracto. Y luego me dijo, tú eres una excepción. Como si eso fuera... como si a mí me hiciera feliz eso, ¿no? Y digo, ¿pero qué es esto, no? Y luego él, en una persona también iracunda. Y completamente, o sea, de repente decía una cosa, de repente decía otra, se enfadaba, no sé qué. Y yo decía, digo, pero este hombre... Entonces yo digo que todo eso se empezó a gestar así, con estos ejemplos, ¿no? Que se lo cuento como anécdota, pero son cosas en las que he ido reflexionando y juntando con análisis políticos, ¿no? Sobre todo en situaciones que se dice hay una crisis de la democracia, pues con el Brexit o con el movimiento secesionista catalán o en el proceso de paz de Colombia, o sea, de hecho con el feminismo en Estados Unidos, ¿no? Que fue el primer movimiento en abrir una brecha en relación a la presidencia de Donald Trump, ¿no? Entonces he ido pensando, juntando estas anécdotas personales con estas situaciones políticas. Pero sí, estoy de acuerdo, lo que no se nombra no se puede cambiar y lo que se niega no se puede cambiar. Eso es verdad de las naciones y de las personas. Si a ti alguien, por eso le digo el ejemplo, si alguien te viene y te dice, oye, es que cuando tú dices X, Y y Z, me estás ofendiendo, no, me sienta mal por esto y lo otro. Si la respuesta es, ¿qué tontería? ¿Qué tontería? No, vamos mal. La única respuesta es decir, no me digas, pues bueno, vamos a hablarlo. Mira, yo lo digo en este sentido y entonces no. Y si te dicen repetidamente, por favor, no digas tal cosa porque es que me ofende. Y yo, es interesante porque luego las críticas al feminismo dicen que las feministas nos ofendemos mucho. Pero luego son otros los que se ofenden. Me imagino que han leído el libro de Lucía Mayer, Ofendiditos, ¿no? Son otros que teniendo todo el poder, estando en el centro del poder, teniendo todos los privilegios, encima de mí se ofenden. Porque le dices cualquier cosa, bueno, pues yo siento mucho que tú quieras ocupar todo el espacio público, pero pues las cosas ya no son así, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, lo que no se nombra y lo que no se reconoce no se puede cambiar. Y por eso hay un interés político en que no se nombre y no se reconozca. Y nos tienen un poco anestesiados, ¿no? Con ciertos tipos de productos culturales. Y yo escribí un trabajo que se llamaba Nación Prozaica, pero con Z, de Prozac. ¿Se acuerdan? El antidepresivo y tal, porque es como... No, y eso era de un libro que se publicó en inglés que se llamaba Prozac Nation. Entonces, España tiene uno de los consumos de ansiolíticos más altos del mundo. En otros países también, pero ¿saben? O sea, es como que ¿por qué tenemos que drogarnos tanto? Con productos culturales, con productos médicos, con... Entonces, de nuevo, yo no planteo que la gente salga a las calles gritando como locos y enfurecidos, ¿no? Con las cosas. Yo lo que planteo es reconocer la dimensión política y pública de las emociones, que la tienen inevitablemente y la han tenido siempre, o vamos a pensar que la Revolución Francesa la hicieron unos señores que salieron cantando a las calles y diciendo vamos a llevarnos bien todos. O de nuevo, el otro día en una reunión en la Universidad de Illinois tuvimos una reunión para administradores para ver cómo manejar en el caso de que hubiera una protesta pública, que estando nosotros en un aula o en una oficina, que entraran estudiantes o gente de la calle a manifestarse y a gritar. Entonces nos hicieron hacer un ejercicio sobre eso. Y luego tuvimos una discusión con la jefa de policía de la universidad, no de la ciudad, sino de la universidad, los dos policías que se encargan de cuando hay manifestaciones y tal igual, y una serie de administradores, ¿no? Y entonces
toda la discusión, que era muy calmada y razonable y todo bien. Pero todos los comentarios iban en relación a cómo calmar la agitación de la gente, para que se fueran. Claro, esto era para administradores, entonces nos estaban diciendo cómo llevar la situación. Y que tal, y que claro, y que la gente se pone muy emocional, entonces hay que intentar calmarlos para que se vayan y tranquilamente y decirles pues que vamos a oír sus peticiones, pero que las pongan por escrito o en otro contexto. Bueno, yo escuché y al final les digo, pues yo quiero hacer un comentario diferente. Entonces, todo esto, por supuesto, en inglés, con la policía, los administradores. Les dije, yo soy una norteamericana naturalizada, o sea, tengo nacionalidad norteamericana y española. Y como tal, me he tenido que aprender la Constitución norteamericana, lo cual es verdad porque es parte del proceso de naturalización. Entonces, tengo muy presentes las palabras y los ideales de la Constitución. Y quiero recordarles a todos los presentes que el origen de este país es la protesta y el disenso, y que si no, ustedes seguirían siendo una colonia del Reino Unido. Entonces se echaron a reír y dijeron, ¡ay, es verdad eso! Entonces, porque todo era cómo controlar la protesta. Dije, a veces creo que tenemos que pensar y recordar que el derecho a la protesta es un derecho constitucional y está en el origen de Estados Unidos. Entonces, no es solamente cómo dominar la protesta. Entonces ahí, por supuesto, la jefa de policía y la gente presente dijeron, bueno, por supuesto, pero no se había hablado de eso hasta ese momento, ¿no? Entonces dice, bueno, pero no queremos volver a protestas como las de los derechos civiles de los años 60. Y yo dije, bueno, eso según quién. A lo mejor si preguntamos a muchas personas si están de acuerdo con las protestas de los años 60, dirían que sí, que gracias a ellas el país se volvió más amplio, más tolerante. Y entonces quiero decir que todavía tenemos, que nos olvidamos de cómo la protesta, una protesta generada por la indignación ante la injusticia, ha llevado a muchos cambios sociales de los que todavía nos beneficiamos. Trabajamos 8 horas por la protesta. Si no, seguiríamos trabajando 15 horas y trabajaran los niños y, en fin, ¿no? Todos los derechos que se han ido acumulando se han acumulado porque ha habido una conciencia de injusticia y una indignación que ha llevado a la acción colectiva. Ahora luego cada una tiene que decidir ¿no? con qué causas quieres colaborar y qué tipo de mundo... ¿En qué tipo de mundo quieres participar? ¿Qué tipo de mundo quieres construir para tus nietas? ¿No? Y usar esa indignación para que su nieta no tenga que volver a luchar por derechos que ya se hayan ganado y que no tenga que vivir en países supuestamente avanzados, entre comillas, que sin embargo nos están retrotrayendo al siglo XIX. No al 20, al 19. Bueno, estamos encantados oyéndote, Luisa Elena, pero te estamos sacando mucho el jugo. Si les parece, cerramos aquí la conferencia. Les agradezco no solo estar aquí, sino las interesantes aportaciones que han hecho también para el debate. Y les emplazo el próximo sábado 16 de julio a volver, que tendremos a Octavio Saya como conferenciante en No Todo, Crítica y Negatividad. Gracias, Roberto, por la invitación y gracias a todos ustedes por las preguntas. Esto ha sido como un seminario, me encanta, porque yo ante todo soy profesora y por favor me escriben, Luisa Elena Delgado en la Universidad de Illinois. Soy muy fácil de encontrar y me encantará saber de los trabajos que están haciendo y a ver cómo podemos colaborar y seguir adelante construyendo. Muchísimas gracias.